París, 18 de marzo de 1314. Es última hora de la tarde. El cielo sobre el Sena tiene ese color gris plomizo que tienen los cielos de invierno en el norte de Francia. Ese color que parece anunciar siempre algo inevitable. En la isla de los judíos, un pequeño islote en medio del río frente a la catedral de Notre Dame, los verdugos han estado trabajando desde el mediodía. Han clavado el poste, han apilado la leña, han preparado todo con la eficiencia burocrática de quienes han hecho esto antes y volverán a hacerlo. Una multitud se ha congregado en las orillas del río y en los puentes. París, en el siglo XIV, es una ciudad de quizás 200.000 personas, la más grande de Europa Occidental, y los parisinos saben que lo que están a punto de presenciar no es una ejecución ordinaria, es el final de algo, el final de una era. El hombre que van a quemar tiene 70 años. Se llama Jacques de Molay. Durante 23 años ha sido el gran maestre de la Orden del Temple, la organización más poderosa, más rica y más misteriosa de la cristiandad medieval. Y esta tarde va a morir atado a un poste, con las llamas devorándole los pies primero, luego las piernas, luego el resto, en ese orden cruel que los verdugos medievales conocían bien. Lleva casi 7 años en prisión, 7 años de celdas húmedas, de interrogatorios interminables, de torturas que le han dejado el cuerpo destrozado, pero la mente, curiosamente, intacta. 7 años en los que ha confesado, se ha retractado, ha vuelto a confesar, en ese ciclo agotador que el sistema judicial medieval diseñó específicamente para romper a los hombres. Pero Jacques de Molay no está roto, y esta tarde lo va a demostrar. Cuando los guardias lo sacan de la barca y lo conducen hacia el poste, el anciano camina despacio pero erguido. Los que están cerca pueden ver que tiene las manos deformadas por las torturas, que cojea, que la ropa que le han dado para la ocasión le cuelga sobre un cuerpo, consumido por años de cautiverio. Pero camina erguido, lo atan al poste, el verdugo se acerca con la antorcha, y entonces de Molay habla. Su voz, según los cronistas presentes, es sorprendentemente firme para un hombre de su edad y en su estado. Se dirige a la multitud, se dirige a los jueces eclesiásticos que han presidido el proceso, y luego levanta la vista hacia los 2 hombres que, desde posiciones privilegiadas, presencian la ejecución, el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado. Pronto llegará la desgracia sobre aquellos que nos han condenado injustamente. Dios vengará nuestra muerte. Os emplazo ante el tribunal de Dios, al Papa en 40 días, al Rey antes de que termine el año. Silencio en la multitud. El verdugo mira a los jueces. Los jueces no dicen nada. Las palabras de un condenado en la hoguera no tienen valor jurídico. Que el viejo diga lo que quiera. En unos minutos ya no dirá nada. Las llamas comienzan a crecer. El Papa Clemente V murió el 20 de abril de 1314, 33 días después de la ejecución de Molay. El rey Felipe IV de Francia murió el 29 de noviembre de 1314, 8 meses después. Tenía 46 años. Había estado perfectamente sano hasta semanas antes. Casualidad, o la maldición más precisa de la historia medieval. Para entender cómo llegamos a esa hoguera, tenemos que empezar casi 200 años antes. Tenemos que entender qué eran los templarios, cómo construyeron su poder y por qué ese poder acabó siendo la causa de su destrucción. Corría el año 1095, cuando el Papa Urbano II pronunció en Clermont uno de los discursos más influyentes de la historia de la humanidad. Llamó a los príncipes y caballeros de Europa a tomar las armas y marchar hacia Jerusalén para liberar los santos lugares. Prometió la remisión de todos los pecados a quienes participaran.
La respuesta fue inmediata y masiva. Decenas de miles de hombres, desde nobles, con ejércitos propios hasta campesinos sin más armamento que un palo, se cosieron una cruz roja en el pecho y comenzaron a marchar hacia Oriente. 4 años después, en julio de 1099, los cruzados tomaron Jerusalén. La conquista fue acompañada de una masacre terrible. Judíos, musulmanes y cristianos orientales fueron asesinados sin distinción. Los cronistas de la época describieron las calles cubiertas de sangre hasta los tobillos de los caballos. Pero habían ganado. Jerusalén era cristiana. El problema llegó inmediatamente después. Conquistar la ciudad era una cosa. Mantenerla era otra completamente distinta. El reino cristiano establecido en Tierra Santa era un estado diminuto rodeado de potencias musulmanas que no tenían ninguna intención de resignarse. Y mientras tanto, los peregrinos europeos llegaban en masa y eran asaltados constantemente en los caminos. No había nadie que los protegiera. Fue en ese contexto, en el año 1119, cuando 9 caballeros francos tomaron una decisión que cambiaría la historia de Europa. Su líder se llamaba Hugo de Payns, un caballero de la región de Champaña. Junto a 8 compañeros, se presentó ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta. Formarían una hermandad de caballeros que viviría bajo votos monásticos, como monjes, pero que dedicaría su vida a la protección armada de los peregrinos. Monjes guerreros. Una contradicción hecha realidad. La idea era teológicamente revolucionaria. La Iglesia llevaba siglos debatiendo si era moralmente posible que un cristiano matara a otro ser humano sin condenarse. El respaldo llegó de la figura más influyente de la Iglesia en ese momento, Bernardo de Claraval, que escribió para los templarios un tratado titulado Elogio de la Nueva Milicia. No es homicidio, argumentaba Bernardo. Es malicidio. No matar a un hombre, sino matar al mal que ese hombre representa. El rey Balduino II le cedió como cuartel general las antiguas caballerizas del Palacio Real, ubicadas en lo que se creía que era el emplazamiento del legendario Templo de Salomón. De ahí vino el nombre, los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Los templarios. En 1139, el Papa Inocencio II emitió la bula Omne Datum Optimum, que concedía a los templarios un privilegio sin precedentes. Quedaban exentos de la autoridad de todos los obispos y príncipes de la cristiandad. Solo rendían cuentas ante el Papa directamente. Podían moverse libremente por todos los reinos, cruzar cualquier frontera, actuar en cualquier territorio sin pedir permiso a nadie, excepto al sumo pontífice. Ese privilegio fue la semilla tanto de su grandeza como de su destrucción. Con esa independencia única, los templarios construyeron en menos de un siglo el primer sistema financiero transnacional de la historia. Pensemos en lo que significaba viajar a Tierra Santa en el siglo XII. Un peregrino que salía de París o de Londres llevaba consigo todo el dinero que iba a necesitar para el viaje, que podía durar meses o años. Ese dinero, en monedas de plata u oro, tenía que transportarlo encima. Era un blanco perfecto para los bandidos. Muchos peregrinos morían o quedaban arruinados antes de llegar a su destino, no por los sarracenos, sino por los ladrones de los caminos europeos. Los templarios inventaron una solución elegante, el sistema de las letras de crédito. Un peregrino podía depositar su dinero en una encomienda templaria en su país de origen. Los templarios le daban un documento redactado en un código que solo ellos podían descifrar, que certificaba el depósito. El peregrino viajaba sin dinero, sin nada que robar. Al llegar a su destino, presentaba el documento en la encomienda templaria local y recibía su dinero.
es, en esencia, el mismo principio que subyace en los cheques de viaje y las transferencias bancarias internacionales. 700 años antes de que existieran los bancos modernos, los templarios habían inventado la banca. Los reyes europeos, siempre necesitados de financiación para sus guerras, comenzaron a usar a los templarios como banco. Depositaban en sus arcas el producto de los impuestos, tomaban préstamos cuando los necesitaban, utilizaban la red de encomiendas para transferir fondos de un extremo a otro de Europa. El rey de Francia tenía literalmente su tesoro depositado en la Torre del Temple en París. En su momento de mayor apogeo, la Orden del Temple controlaba más de 9.000 propiedades en Europa. Tenía su propia flota naval, sus propios puertos y castillos inexpugnables desde Portugal hasta Armenia. Era la institución financiera más importante de Europa Occidental. Los reyes de Europa les debían fortunas, y uno de esos reyes les debía demasiado. Felipe IV de Francia había heredado un reino en crisis permanente. Las guerras con Inglaterra y Flandes habían vaciado el tesoro real durante décadas. Para financiarlas había agotado todos los recursos disponibles. Había devaluado la moneda varias veces, ganándose el apodo de el rey falsificador. Había impuesto contribuciones especiales al clero, lo que le granjeó un enfrentamiento épico con el Papa Bonifacio VIII. Había expulsado a los judíos de Francia en 1306 y confiscado todos sus bienes. Había tomado préstamos que luego no podía devolver, y en medio de todo esto había una deuda enorme y creciente con la Orden del Temple. Felipe necesitaba dinero y la mayor concentración de riqueza a su alcance, paradójicamente inasequible porque gozaba de protección papal directa, era el tesoro de los templarios. Pero atacarlos no era algo que se pudiera hacer abiertamente. Necesitaba un pretexto tan escandaloso que justificara ante la opinión pública europea la destrucción de una organización que llevaba casi 2 siglos siendo el baluarte de la fe cristiana. Ese pretexto llegó en 1305, cuando un hombre llamado Escuin de Floirán apareció en la corte francesa. Era un ex-templario expulsado de la orden, con un rencor enorme contra la institución que lo había rechazado. Y tenía una historia que contar, una historia de ceremonias secretas y blasfemias practicadas durante los rituales de iniciación. Afirmó que los nuevos templarios eran obligados a escupir sobre la cruz, a renegar de Cristo y a participar en actos obscenos que no especificaba con precisión, pero insinuaba con detalle suficiente para horrorizar a cualquier cristiano devoto. Felipe escuchó con interés calculado. No sabemos si le creyó. Probablemente no importaba. Lo que importaba era si la historia era utilizable. Era utilizable. Pero para usarla necesitaba al Papa. Y en 1305 tuvo la habilidad política de conseguir que el nuevo Papa fuera exactamente el hombre que necesitaba. Clemente V, de nombre secular Bertrand de Got, era un arzobispo francés de la región de Gascuña. En lugar de establecerse en Roma como todos sus predecesores, se quedó en Francia y acabó fijando la curia papal en Aviñón, completamente rodeada de territorio francés. El papado se quedó en Aviñón durante 70 años, en lo que los historiadores llaman el cautiverio de Aviñón. Clemente dependía de Felipe para su seguridad física. Estaba rodeado de cardenales que Felipe había contribuido a nombrar. No era un prisionero en sentido estricto, pero su independencia era más nominal que real. Felipe tenía su papa, pero la historia de los templarios no terminó en esa hoguera. El tesoro de la orden nunca apareció. Cuando los alguaciles del rey llegaron a confiscar los bienes del temple, encontraron las arcas vacías. Los barcos de la flota templaria desaparecieron del puerto de La Rochelle días antes de los arrestos. Nadie supo nunca a dónde fueron. Felipe IV murió sin haber cobrado la deuda.
Sus 3 hijos reinaron después de él, uno tras otro, y los 3 murieron sin dejar heredero varón. En 14 años, la dinastía Capeta, que había gobernado Francia ininterrumpidamente durante 3 siglos, se extinguió. Los contemporáneos lo llamaron la maldición de los reyes malditos, casualidad, historia, o la última victoria de un anciano atado a un poste. Hoy, el 18 de marzo de cada año, la Orden Soberana del Temple de Jerusalén, una de las organizaciones que reivindican la herencia templaria, celebra una ceremonia en memoria de Jacques de Molay. No en una catedral, no ante un rey. Discretamente, entre los suyos. 7 siglos después, alguien todavía recuerda